Bueno, vamos a resolver los problemas que aparecen en el documento numerado con el 1, correspondientes a circuitos con corriente alterna. Vamos a recordar un poco los conceptos de corriente alterna y vamos a ver cómo se resuelven ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio, que ahora se verá ahí en pantalla, en la proyección, consiste en un circuito en el cual tenemos, no sé si todavía se aprecia o no, tendremos una fuente de alterna de 10 voltios a una frecuencia de 50 hercios y con un desfase de 0 grados. Eso significa que esa onda de tensión es alterna y cuyo desfase empieza en el origen, esos 0 grados, ¿vale? Aquí estaría, recordar, pi medios o 90 grados, pi o 180 pi radianes y 3 pi medios radianes, que sería correspondiente a 270 grados. Recordar que esta onda se genera o viene definida de esa manera por la manera en que se genera la corriente eléctrica. Imaginar que esto es un imán con unos bobinados eso sería el estator de un generador y en el rotor tendría pues ahí otro imán, un imán norte-sur. Entonces, a medida que gira ese imán interior va induciendo una corriente alterna en los devanados del estator, que es por donde vamos a sacar la corriente, y de ahí esa forma senoidal. Bien, y de ahí que la onda vaya creciendo y decreciendo en función del giro que tenga este imán, 0 grados, 90, 270, etcétera. Bueno, entonces tenemos una fuente de alimentación, una fuente de corriente alterna, tenemos una resistencia con un valor de 15 ohmios y tenemos un condensador del cual nos dan la capacidad del condensador, una capacidad de 12 microfaradios. Claro, esa capacidad no nos sirve para operar, para asociar esta resistencia y el valor óhmico del condensador. No nos sirve, entonces tendríamos que convertir esa capacidad en un valor óhmico correspondiente al condensador, a la reactancia capacitiva del condensador, o a la capacitancia, la que llamamos XC, que como bien sabemos, la XC será igual a 1 partido por 2 por pi por la frecuencia y por la capacidad, y por el vector unitario J, que me va a definir el desfase que me va a provocar ese elemento entre tensión e intensidad. Recordad que en los condensadores la tensión está retrasada con respecto a la intensidad. El por qué lo habíamos explicado en clase, pero lo recuerdo. Un condensador tarda un tiempo en cargarse y tarda un tiempo en descargarse. Ese tiempo de carga supone que entre sus terminales, entre sus bornes, la tensión vaya creciendo poco a poco. Sin embargo, la circulación de carga, la intensidad, pues sigue la onda que manda la fuente. Por lo tanto, la intensidad sigue la onda que manda la fuente y la tensión tarda un poquitín en alcanzar esa onda. Por eso retrasa la tensión con respecto a la intensidad. Así pues, lo primero que vamos a hacer es calcular esa reactancia capacitiva. Por lo tanto, y en base a los datos que me da el problema, 1 partido por 2 pi, la frecuencia, la vemos la de la fuente, 50 hercios, y la capacidad 12 microfaradios. Acordaros, lo de micro no es la unidad del sistema internacional, sería el faradio. ¿Qué pasa? Que el faradio es una unidad demasiado grande como para que se utilice en la realidad. Por lo tanto, se utilizarán milifaradios, microfaradios, picofaradios. En el caso de los microfaradios es 10 a la menos 6 faradios.
¿De acuerdo? Y por el vector unitario J. El vector unitario J en el denominador es lo mismo que poner menos J. Es lo mismo que si yo pusiera aquí por menos J. Es exactamente igual. Por lo tanto, el resultado de eso, vamos a ver cuánto sale. A ver si tengo por aquí la calculadora. Cogemos la calculadora y decimos 2 por 3,14159 por 50 por 12 y por 10 a la menos 6. Esto no lo saldría 3.769,908 la parte del denominador, y al hacer la inversa, a ver si la encuentro por aquí, la inversa, 1 partido por x, aquí, me saldría, lo veis ahí, 2,65, voy a utilizar solo dos decimales, 65, por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 4, pero este no lo había operado, un 10 a la menos 6 en el denominador es un 10 a la 6 en el numerador, o sea que sería por 10 a la 6. Estos dos, 10 a la menos 4 por 10 a la 6, en total es 10, 6 menos 4 a la 2, o sea 100. Por lo tanto, y esto sale en ohmios, todo es del sistema internacional, por lo tanto esto el resultado en ohmios. Entonces este sale 2,65 por 100, 265 ohmios, y por J, por menos J, menos 265 ohmios por J. Bien, que es lo mismo que decir que la XT en forma polar es 265 con desfase de menos 90 grados. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las dos formas. La XT en forma polar y la XT en forma binómica sería 0, no tiene parte resistiva, menos 265J ohmios. Y aquí ohmios. Ahí tengo las dos formas. La forma polar, y la forma binómica. Como veréis, como vamos a tener que aplicar la ley de Ohm y vamos a tener que primero asociar resistencias, pues voy a utilizar tanto una como la otra para operar. A partir de que tengo la XT calculada, lo siguiente que haríamos en nuestro circuito sería asociar estas dos resistencias o estas dos impedancias, estas dos elementos, la resistencia y la reactancia capacitiva, las asociaremos para conseguir una única impedancia y así obtener el circuito fundamental que, si estuviéramos trabajando con corriente continua, pues sería una resistencia, sería una suma de resistencias. Aquí, como estamos en corriente alterna, lo que tenemos que hacer es una suma de impedancias. La resistencia, os recuerdo que en forma binómica una resistencia solo tiene parte resistiva, evidentemente, por lo tanto, los 15 ohmios serían 15 más 0 por J, no tiene parte reactiva, ohmios. Por lo tanto, a la hora de calcular esa impedancia total, esa impedancia equivalente del circuito, esto sería igual a sumar las partes reales de la resistencia y de la reactancia capacitiva, es decir, 15 más 0, que sería 15, y las partes reactivas de la resistencia es 0 menos 265J, es decir, menos 265J. ¿De acuerdo? El siguiente, esto es en forma binómica. Esto es en forma binómica. Como nos interesa para aplicar la ley de Ohm la forma polar,
pues así repasamos un poquitín cómo se transforma una forma binómica en una forma polar. Recordar que todo esto se va a basar en un triángulo en el cual la resistencia tiene un desfase cero, es la parte resistiva, la reactancia va a desfasar 90 grados y dependiendo de si es una reactancia inductiva o capacitiva, lo hará hacia arriba o hacia abajo, 90 o menos 90 grados. En nuestro caso, tenemos una reactancia capacitiva, por lo tanto, iría hacia abajo. No está, más o menos sería una resistencia muy cortita, con respecto de 15, con respecto a 265, esto sería menos 265, que sería la XT. Por lo tanto, en nuestro triángulo, esto sería el ángulo φ y esto sería la Z equivalente que estoy buscando. ¿Vale? Resolvemos el triángulo, pues para hallar el módulo, es decir, la longitud de esa impedancia equivalente, y para hallar ese ángulo de desfase. De esa manera tendremos la forma polar de ese vector de la impedancia equivalente, del circuito. Bueno, pues para resolver el módulo de la impedancia equivalente, basta con aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Le quito el cuadrado y pongo raíz cuadrada. De r cuadrado más xt al cuadrado. Por lo tanto, esto me quedaría la raíz cuadrada de r cuadrado, que son 15 al cuadrado, más los menos 265 j al cuadrado. Por lo tanto, esto al final va a salir, lo vamos a calcular con la calculadora, pues 15 al cuadrado son 225, eso por un lado, tendría los 225, que sería eso, 225, y por otro lado tendría los 265 al cuadrado, que sale 70.225. 70.225 más 225 de la resistencia al cuadrado, 70.450. Es decir, esto, lo que tengo aquí dentro de la raíz cuadrada, eso vale 70.450. Al hacerle la raíz cuadrada a ese 70.450, 265,42. Bueno, pues esto entonces saldría 265,42 ohms. El módulo de la Z equivalente sería eso. El argumento, el ángulo φ, pues sabemos la Z equivalente y sabemos que esto es la Z equivalente por el coseno de φ. De tal manera que si la R es la Z equivalente por el coseno de φ, es decir, la hipotenusa por el coseno de φ, pues el coseno de φ, por ejemplo, lo podemos sacar de ahí, sería igual a la R entre la Z equivalente. Esta sería una manera. También podemos decir, bueno, la tangente de φ es el seno entre el coseno, o lo que es lo mismo, xt entre r, pues sería otra forma, ¿vale? Yo voy a seguir por aquí, la r serían 15 entre la z equivalente 265,42. Por lo tanto, de aquí φ será el arco cuyo coseno sea, y el resultado de eso, que lo vamos a ver ahora cuánto da, 15 entre 265,42 salen 0,056. Arco y cuyo coseno es 0,056. Entonces,
arco cuyo coseno es 0,056. Y sale de 86,78. ¿Vale? 86,78 grados. Por lo tanto, la z equivalente sería igual, en fin, una cosita, ¿eh? Cuando calculemos el coseno de phi, la z equivalente, a pesar de que el módulo es 265,42, tenemos que tener en cuenta que el ángulo que nos sale va hacia abajo, va con sentido del menos j, de menos 90 grados, ¿vale? O sea que al calcular la z equivalente en forma polar, tenemos que tener en cuenta que los 265,42 van a tener un desfase de menos 86,78 grados. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ya tenemos entonces resuelta esa parte, ¿eh? ¿Qué nos quedaría? Aplicar la ley de Ohm. Nos quedaría aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente que circula por el circuito. Y aplicando la ley de Ohm, pues veríamos que si solo me interesa el módulo de la corriente, podría haberme ahorrado lo de los ángulos. Simplemente lo he hecho para que se practique el tema de cambiar de forma binómica a forma polar. Pero realmente, con haber calculado este módulo de la z equivalente, me hubiera valido. No obstante, la corriente que va a circular por el circuito sería igual, aplicando la ley de Ohm, a la tensión de la fuente, o la que hay en bornes de la carga, que por eso hemos reducido el circuito al circuito fundamental, partido por la z equivalente que hemos calculado, es decir, los 10 voltios entre la z equivalente de 265,42 ohms. Y ese resultado me da el módulo de la corriente, no me dice el desfase. Si lo calculamos, bueno, voy a poner en esta, si lo calculamos, 10 entre 265,42 sale 0,03767 amperios. Recordar que estamos en el sistema internacional. Para pasarlo a miliamperios, para que nos salga un número un poco más redondo, que no tenga tantos decimales, lo que habría que hacer es este amperaje, estos amperios, multiplicarlos por 1000. Es decir, un amperio son 1000 miliamperios. Por lo tanto, si multiplicamos esto por 1000, 1, 2, 3 lugares a la derecha, me quedaría de 37,67 miliamperios. Bueno, las pequeñas diferencias que pueda haber con el resultado que sale en la hoja, que pone 37,64, a nosotros nos sale 36,67, o 37,67, perdón. A ver lo que nos salía, vamos a mirar la calculadora. 37,67, no 36,67. 37,67, y en el problema pues nos salía 36,64, os pone la solución, os pone la solución aquí, 37,64. Bueno, esas pequeñas, esos 0,03 miliamperios que hay de diferencia, pues son esos decimales que no se han tenido en cuenta en el desarrollo del problema, No obstante, con esto tendríamos el resultado, lo que nos pide el problema, pero realmente, y esto lo explico para ejercicios posteriores, realmente no tendríamos toda la información sobre la corriente. Sí tenemos el módulo, lo que vale de esa corriente, pero no tenemos
el desfase, cómo va desfasada esa corriente con respecto a la tensión. Y fijaos que hubiera sido muy fácil calcular lo que valía la corriente en base a los datos que acabo de borrar de tensión, es decir, pongo vectores o fasores porque estos ya van a tener el módulo, pero también el argumento, partido por la z equivalente también como fasor. Es decir, si hubiera hecho el cálculo como 10 con desfase 0 grados, acordaros que me lo marca ahí, y si no, lo vamos a tener siempre como referencia. Normalmente la tensión, la onda de tensión que me genera la fuente, va a ser mi referencia para dibujar luego, por ejemplo, un diagrama vectorial. Entonces, si lo hubiera hecho con fasores, hubiera visto que 10 a la 0 entre 265 con 42, 265 con 42, que era el módulo de la z equivalente, con un desfase de menos 86 con algo, ¿no? Con 68, no me acuerdo cuánto era. A ver si lo tengo aquí guardado en la calculadora. No, bueno. Era el arco cuyo coseno era 0,056, arco cuyo coseno 0,056, si no me equivoco, 86,78, menos 86,78. Entonces, 10 entre 265,42 es la misma operación que aquí. Saldría esto, saldría 0,03767 amperios, con un desfase de este 0 menos 86,78, es decir, 0 menos 86,78 sale 86,78, menos por menos más, luego 86,78 grados. Tiene sentido porque la corriente, como os dije al principio del problema, de empezar a realizar el problema, esa corriente en un condensador o en un circuito parcialmente capacitivo va a estar adelantada con respecto a la tensión. Por lo tanto, si dibujáramos, aunque no nos lo pida ya todo esto, el problema, si dibujáramos el diagrama vectorial, que el diagrama vectorial siempre va a representar tensiones y corrientes. Tensiones y corrientes. Puede ser la tensión que me da la fuente, caídas de tensión parciales en los elementos, la corriente que circula por el circuito, ¿de acuerdo? Pues si dibujáramos ese diagrama vectorial tomando como referencia los 10 voltios de la fuente con desfase 0, esto es lo que me da la fuente, la corriente que circula por el circuito sería de 0,037, es decir, sería un vector muy pequeñito con respecto a 10. ¿Vale? Lo voy a poner un poco más grande de lo que sería en la realidad. Ese serían los 0,03767 con un ángulo, perdón, lo he dibujado al revés, que va adelantada, va hacia arriba. Eso serían los 0,03767 y el ángulo con respecto a la tensión es de 86,78 grados. Luego ahí tendría mi diagrama vectorial entre corriente y tensión. ¿De acuerdo? Bueno, este sería el primer problema de la serie. Vamos a ver qué nos dice el segundo problema. El segundo problema, ahí lo tenemos, me dice que se conectan en serie una resistencia de 100 ohmios, y una bobina de 100 milihenrios, de 100 milihenrios, a una red de corriente alterna
es decir, a un generador de corriente alterna de 100 voltios y 50 hercios de frecuencia. 50 hercios. Y nos pide, este sería nuestro circuito, y nos pide averiguar la Z equivalente, es decir, la Z, la impedancia, la intensidad que circula por el circuito, I, el ángulo phi, el ángulo de desfase entre V e I, phi, la V sub R, es decir, la caída de tensión en la resistencia, V sub R, la V sub L, es decir, la caída de tensión en la bobina, y dibujar el diagrama vectorial de las impedancias, ¿vale? El diagrama vectorial sería dibujar la tensión de la fuente, tensión o caída de tensión en la resistencia, caída de tensión en la bobina y la corriente que circula por el circuito. ¿Bien? Bueno, pues vamos a resolver esto. Lo primero, como en el ejercicio anterior, sería preparar aquellos elementos que no estén con un valor óhmico, pasarlos a un valor óhmico para poder empezar a agrupar elementos. Por lo tanto, en nuestro caso, tenemos una bobina que tenemos el valor de la autoinducción, el coeficiente de autoinducción, la L, que es de 100 milihenrios. Y no nos interesa eso, nos interesa el valor de la reactancia inductiva en ohmios, la XL. Y esa XL, acordaros que era igual a 2 por pi por F, por la frecuencia, y por el coeficiente de autoinducción de la bobina, y por el vector unitario J. Entonces, esto sería 2 por pi por 50 hercios y por 100, pero acordaros que si quiero que salgan ohmios, tengo que representar o tengo que pasar a todo, o tiene que estar todo en el sistema internacional. Por lo tanto, la unidad del sistema internacional no son los milihenrios, son los henrios. Por lo tanto, sería 100 por 10 a la menos 3 henrios y por J. De tal manera que la XL, operando eso con la calculadora, nos quedaría 2 por 3,14159 por 50 hercios y por 100 por 10 a la menos 3 es lo mismo que multiplicar por 0,1. Por 0,1 me queda un total de 31,4159. 31,4159 ohmios. ¿De acuerdo? J ohmios. Esto es en forma binómica, es decir, sería 0 más 31,4159 J. En forma polar es lo mismo que decir 31,4159 con desfase 90. La J representa 90 y no está con el signo menos, por lo tanto, se conservan los 90. Bueno, ya he preparado el circuito, ya tengo la XL, tanto en forma binómica como en forma polar. A partir de ahí me pedía el apartado, o la primera magnitud o la primera variable que me pedía era la Z, la impedancia de este circuito. Para la Z no hay más que sumar en forma binómica la resistencia y la inductancia, es decir, la resistencia vale 100 ohmios, 100 más 31,4159 J ohmios. Esa sería la Z equivalente, que es uno de los valores que me pidan, en forma binómica. Veremos que siempre nos va a interesar tenerla en forma polar, porque al final, sobre esa impedancia, vamos a tener que aplicar la ley de Ohm. Es decir, vamos a tener que multiplicar o dividir. Por lo tanto, para multiplicar o dividir
es imprescindible operar con forma polar. Por lo tanto, ya adelantándome a eso, podemos convertir esto a forma polar. De tal manera que la z en forma polar sería, primero el módulo de z, la raíz cuadrada de 100 al cuadrado, más 31,4159 al cuadrado. Y eso sale, vamos a verlo, ¿100 al cuadrado? Bueno, eso nada. 100 al cuadrado sería 1, 2, 3 y 4, más, vamos a poner un paréntesis ahí, 31,459, 31,4159 al cuadrado, y la raíz cuadrada. Serían 104,818. 104,818 ohmios. Bueno, tengo 4 decimales, pues ya que voy a conservar esos 4 decimales. 86. 86,9, 87. Me acerco más con 87 ohmios. Y por otra parte, voy a calcular el argumento, es decir, phi. Phi sería el arco cuya tangente es este entre este, ¿vale? El arco cuya tangente es 31,4159 entre 100. Bueno, pues vamos a ver cuánto sale eso. El arco cuya tangente es 31,4159 entre 100, bueno, esto es una tontería, 0, dividiendo entre 100, 0,314159, y de esto tenemos que aplicar la raíz cuadrada, por lo tanto sale el arco tangente, perdón, de 0,56 el arco tangente aquí, tangente a la menos 1, salen 29,27. 29,27. Y fijaos que por ser una inductancia, aquí tengo la parte de resistencia y aquí la inductancia, es decir, la reactancia inductiva, que por tratarse de una inductancia de una bobina va hacia arriba. Ahí tengo el phi, la z que valía 104, aquí, bueno, tengo la z y el phi. Por lo tanto, la z en forma polar sería 104,8187 con desfase 29,27. Bien. Bueno, vamos a ver qué nos pide entonces. Una vez tenemos la z, que era la primera de las variables que me pedía, me pide calcular la i. Bien, pues vamos a calcular la i aplicando la ley de Ohm. Digamos que este circuito que tengo dibujado aquí pasaría, o lo hemos pasado, lo hemos convertido, lo hemos reducido a este otro circuito con una sola impedancia, Z, y aquí tengo los 100 voltios, con desfase 0, porque va a ser nuestra referencia. Siempre os decía, la onda de tensión, aunque no nos diga nada, va a ser nuestra referencia, va a ser nuestro desfase 0, ¿vale? Y a partir de ahí elaboraremos el diagrama vectorial. Bueno, entonces vamos a aplicar la ley de Ohm sobre esta resistencia. Si os fijáis, en bornes, ¿qué tengo? Este punto es este, y este punto es este. Por lo tanto, aquí tengo una tensión de 100 con desfase 0, en bornes de esa impedancia. Y la propia impedancia, bueno, pues conozco el valor. Por lo tanto, al aplicar la ley de Ohm de manera vectorial, de forma compleja, pues tendría la tensión entre la Z. Por lo tanto, la tensión vale 100 con desfase 0. Y la Z, que la he calculado ahora en forma polar, la tenemos aquí,
104,8187 con desfase 29,27. ¿De acuerdo? Y eso va a salir aproximadamente un poco por debajo, 0,90 y algo. Vamos a ver ese algo. 100 entre 104,8187 sale 0,95. 0,954 amperios. Estos son ohmios, estos son voltios, por lo tanto estos son amperios. Con un desfase de 0 menos 29,27 menos 29,27. Que tiene todo el sentido del mundo, es decir, estamos en una bobina, por lo tanto dijimos que la corriente va a estar retrasada con respecto a la tensión. Retrasa con respecto a la tensión, ¿de acuerdo? Por eso sale negativo. El ángulo de desfase no sale negativo por eso. Bien, más cosas. Ya tenemos la corriente, lo voy a ir apuntando aquí, La Z nos había salido de 104,8187 con un desfase de 29,27. La I nos había salido de 0,956, bueno, estos ohmios, con un desfase de menos 29,27 amperios. Y ahora nos pide phi, el ángulo. Bueno, ya lo tenemos realmente. Phi va a ser de 29,27. Phi 29,27 grados. Si os fijáis. La V sub R, es decir, la caída de tensión en esta resistencia. Bueno, pues como hacíamos cuando trabajamos con los circuitos de continua, pues vamos a trabajar exactamente igual. Es decir, tenemos la corriente que pasa por la resistencia, tenemos el valor resistivo, pues vamos a aplicar la ley de Ohm en forma compleja, eso sí, a la resistencia. Y veremos que la V sub R va a estar en fase con la intensidad que circula por ella. Tensión e intensidad en fase, la resistencia no va a desfasar. Por lo tanto, esta V sub R, independientemente del valor que vaya a salir, el desfase va a ser seguro de menos 29,27 como la intensidad. Lo vamos a operar ahora, pero fijaos que ya nos podemos adelantar por saber que se trata de una resistencia. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a operarlo en forma compleja, de tal manera que la V sub R será igual, V igual a I por R, ¿no? Pues aquí V sub R igual a la I que circula por la resistencia y por la propia resistencia. Por lo tanto, va a ser igual, I es de, habíamos calculado, 0,956 con desfase menos 29,27. Por la resistencia vale 100 con un desfase de 0. No confundáis el 100 con desfase 0 de la tensión de la fuente con el de la resistencia, coincide el valor numérico, pero nada más. Si llega a valer 50, pues pondría aquí 50 con un desfase 0. Y esto sale, bueno, pues veis, 100 por 0,956 salen 95,6. Y menos 29,27 más 0, menos 29,27, como habíamos predicho que saldría, ¿vale? Por tratarse de una resistencia. Por lo tanto, tenemos otro valor aquí que nos preguntaba, V sub R sería de 95,6 con desfase menos 29,27. No os voy a pedir que me
digáis los minutos y los segundos a los que corresponde el ángulo, ¿eh? Simplemente con que me pongáis 29,27 grados, a mí me valdría. ¿De acuerdo? Para pasar a minutos y a segundos este ángulo, pues tendríamos que coger la parte decimal, pasarlo a minutos, y la parte decimal, si es que la hubiera, a segundos, ¿eh? Pero bueno. V sub R, la tenemos. Y ahora nos pide V sub L. V sub L. V sub L. Otra vez aplico la ley de Ohm, es decir, la intensidad que circula por el elemento y por la XL, el valor óhmico del elemento, la XL, ¿de acuerdo? Y la XL habíamos apuntado que era, vaya, lo habíamos dejado sin apuntar ahí, ¿eh? Tengo que hacer de nuevo, un momentito. No pasa nada, 2 por 3,14, 14,15,9 por 50 por 100, 0,1, 31,4159. Bueno, serían 31,4159 con desfase 90. ¿Eh? Bueno, por la XL. Esto es igual a la intensidad 0,956 con desfase menos 29,27 por la XL. La XL en forma polar, voy a borrar eso de ahí, la XL en forma polar serían 31,4159 con desfase 90 grados. De aquí, pues, multiplicamos los módulos, es decir, 31,4159 por la intensidad, o el módulo de la intensidad 0,956, eso sale 30,03, 30,033,6, por conservar los 4 decimales, y con un desfase, y aquí sumo, menos 29,27 más 90, que serían 70, 61, 60,73, 60,73, si no me equivoco. Vamos a ver, vamos a calcularlo de todas maneras. Saldría 90, 90 menos los 29,27, 60,73, que sería lo que aparece aquí. Luego ya tendría la VL también. En forma polar, VL serían 30,0336 con un desfase de 60,73. Y esto tiene que tener sentido, el que vaya desfasado, el que el ángulo sea positivo. Tiene mucho sentido porque la corriente y la tensión en la bobina van a estar desfasados 90 grados. La corriente está retrasada 90 grados en una bobina con respecto a la tensión que cae en ella, ¿vale? Entonces, representando, que es lo último que nos pide, ya si vamos a la última parte de este segundo problema, nos pide dibujar el diagrama vectorial de esos valores, de las impedancias, ¿vale? Pues vamos a dibujarlo aquí. Ya tenemos los datos en aquella parte de tensiones y corrientes, que es lo que se representa en el diagrama vectorial, y lo vamos a representar en esta parte de aquí. Os dije, vamos a tomar como referencia la fuente de tensión, ¿de acuerdo? De 100 voltios a 50 hercios. Por lo tanto, 100 voltios a 50 hercios, esto sería 100 voltios, o 100 con desfase 0, voltios, que sería la fuente. A partir de ahí, vemos que con respecto a esa tensión,
la intensidad está desfasada 29 grados en retraso. Está retrasada, es un circuito parcialmente inductivo. Es decir, 0,900, bueno, sería un valor muy bajo, lo voy a agrandar un poco para verlo. Estos serían 0,956, voy a ponerlo un poquitín más hacia esta parte, 956 con desfase menos 29,27, que sería ese ángulo phi. Bueno, a partir de ahí, la V sub R. La V sub R está en fase con la I, si os fijáis. Lleva el mismo ángulo de desfase. Y vale 95,6. Es decir, si yo trazara, si aquí tuviera el 95,6 en esta longitud de 100 voltios y trazara una semicircunferencia para, bueno, más o menos aproximarme, pues sería un vector S de resistencia, lo voy a dibujar en la V sub R, seguiría la misma dirección, el mismo ángulo que la intensidad hasta una distancia de 95,6, con el mismo desfase, menos 29,27. Y si aplicáramos la segunda ley de Kirchhoff en forma compleja, veríamos que el 95,6 con desfase menos 29,27 más 30,0336 con desfase 60,73, pues nos daría como resultado 100 con desfase 0. Es decir, cuando ya tenga una de las dos tensiones, la otra es muy fácil de representar. Esta es la V sub R. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a tener toda la tensión de la fuente, la suma de las caídas de tensión, en este caso en un circuito cerrado, en una malla, pues me da como resultado la tensión de la fuente. ¿Vale? Por lo tanto, la V sub L es la que me queda, la que me une este punto con este, que serían los 30,0336 con un desfase, fijaos, positivo de 60,73. Ese ángulo, esos 60,73 estarían aquí. ¿Vale? Y es muy importante, cuando hagáis un diagrama vectorial, en vez de representar todo en el origen, porque yo podía haber representado esta V sub L, podía haberla representado aquí también. Podía haber hecho así, siendo esta la misma, la V sub L, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que si lo hubiera representado así me da mucha menos información gráfica que si lo represento como la suma al final de la V sub R, porque esto me da la información de que la suma vectorial de estas dos caídas de tensión me da como resultado la tensión en la fuente. ¿De acuerdo? Así que procurar que aquellas variables que me puedan dar algún dato, como en un nudo, por ejemplo, la suma de corrientes, o en una malla cerrada la suma de las caídas de tensión, que me den como resultado el vector correspondiente a una o varias fuentes, pues irlas representando unas detrás de otras. ¿Vale? Os va a dar mucha más información. Bien, pues esta sería la solución para el problema número 2. ¿De acuerdo? El problema número 3... El problema número 3 nos dicen que se conectan en serie una resistencia de 15 ohmios y un condensador de 50 nanofaradios a una red de corriente alterna, de 200 voltios, 50 hercios. Bueno, este ejercicio es exactamente igual que el anterior. Nos pide averiguar la intensidad que va a circular por el circuito, nos pide averiguar el desfase que va a haber entre intensidad y tensión de la fuente, es decir, el phi, la caída de tensión
en la resistencia, la caída de tensión en el condensador y el diagrama vectorial. La única diferencia entre este ejercicio y el anterior va a ser que va a ser un espejo, prácticamente, va a depender un poco de los ángulos del valor del condensador, 50 nanofaradios, pero si antes nuestro diagrama vectorial era una cosa así, donde esto era V sub R, V sub L, y por aquí tenía la intensidad, en fase, la intensidad. Ahora, como es un circuito parcialmente capacitivo, al final el diagrama vectorial me quedará, aquí tendré otra vez los 100 con desfase 0 voltios, o 200, perdón, 200 en este caso, de la fuente, del generador. La intensidad, por ser un circuito capacitivo, estará adelantada, un ángulo, el que sea, pues un ángulo, vamos a suponer un ángulo cualquiera, un ángulo phi, esa sería la intensidad. La V sub R en la resistencia, pues llevará la misma dirección que la intensidad, y voy a representar un poquitín más. Y la caída de tensión en el condensador estará desfasada con respecto a la intensidad. Fijaos, si lo dibujara aquí, ese mismo vector, V sub C, estaría desfasada, retrasando la tensión con respecto a la intensidad 90 grados, porque estoy en el condensador. Un condensador puro retrasa 90 grados, su tensión, con respecto a la intensidad que lo atraviesa, ¿vale? Por lo tanto, si os fijáis, al final, el diagrama vectorial que nos va a salir va a ser un espejo de lo que teníamos antes, ¿vale? Pero la resolución es exactamente igual. Bien, ese lo intentáis resolver y a ver si os sale los resultados que os marca en la página, en la hoja. Bueno, nos dice, aquí ya nos empieza a hablar de potencias, el 4, un condensador de 3000 voltiamperios reactivos, es decir, cuando nos habla de voltiamperios reactivos, nos habla de la potencia reactiva del condensador, es de 3000 voltiamperios reactivos. Y absorbe una intensidad I de 7,5 amperios. Y me dice averiguar la tensión en el condensador, V sub C. Bueno, sabemos que la tensión, o que cualquier potencia, va a ser, en el caso de la reactiva, U sub C va a ser V sub C por I por el seno de phi. Pero como se trata de un condensador puro, sabemos que el ángulo de desfase entre la intensidad y el voltaje va a ser de 90 grados. Por lo tanto, el seno de phi va a valer menos 1 en nuestro caso. Va a ser un ángulo de menos 90. Bien. Perdón, de 1, de 1. Por lo tanto, si despejamos la V sub C, que es lo que nos interesa, me quedaría la Q sub C, 3000 voltiamperios reactivos, entre la intensidad de 7,5, bueno, sin el vector, porque no tenemos los ángulos, 7,5 amperios, y esto, vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. $3.000 entre 7,5 nos sale 400 voltios. Una tensión de 400 voltios. Bien, ahí tenemos el primer dato. Segundo dato. La reactancia capacitiva
Es decir, la B me está pidiendo la XC, la reactancia capacitiva. Bueno, no tiene mucha historia, es decir, la XC sabíamos que era 1 partido 2pi por F por C y por J. ¿Vale? Lo único que no nos da la capacidad, reactancia capacitiva. Luego no puedo sacarla de aquí, la sacaré aplicándole la ley de Ohm a ese condensador. Es decir, ya tengo la V, tengo la I, pues puedo aplicar la ley de Ohm. A pesar de que los desfases no sean, o no tenga información sobre los desfases, lo que sí puedo averiguar también es que la XC es igual a la V sub C entre la I. Por lo tanto, porque no tengo más resistencias, no tengo más impedancias en el circuito, V sub C vale 400 y la I vale 7,5. 400 entre 7,5, 400 entre 7,5 sale 53,33. 53,33 ohmios. 53,33 ohmios. Y por último la capacidad para 50 hercios. Y ahora sí que puedo aplicar esta fórmula despejando la capacidad, que es lo que me pide. Es decir, si despejo la capacidad, no tengo más que intercambiar la XT por la C. Hacer un cambio de uno por el otro. Luego la capacidad será 1 partido 2pi por F por XCJ. ¿Vale? Luego esa capacidad, y todo en faradios, va a salir en faradios. Sería 1 partido 2pi por 50 hercios y por la XC que acabo de calcular de 53,33 ohmios. Por lo tanto, la capacidad del condensador saldrá, vamos a ver cuánto sale, saldrá pues 2 por 3,1459 por 50 hercios y por la XT que eran 53,33. Y esto le tengo que hacer la inversa. Pues 1 entre esto sale, fijaos, 0, lo voy a apuntar tal cual, 0,00005968 faradios. Entonces habría que, para verlo un poquitín mejor, no tener tantos ceros en los decimales, pues lo podemos pasar, por ejemplo, a microfaradios. Es decir, tenemos que correr la coma 6 veces, 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería una capacidad de 59,68 microfaradios. ¿De acuerdo? Y ahí tendría la capacidad del condensador que me pide. Bien, que sería, bueno, 59,69 os pone como solución en la colección de problemas, teniendo en cuenta el resto de decimales, pues podemos poner 59,69. Bien, bueno, pues estos 4 ya estarían resueltos. El 3 os quedaba para vosotros porque era una repetición del 2. Lo que pasa que en un circuito parcialmente capacitivo. Y este de aquí, pues va a ser un poco repetir lo mismo. Un circuito serie formado por una bobina de 0,1 henrios y una resistencia de 12 ohmios. Está conectado a una tensión de 110 voltios 60 hercios. Lo único que nos han cambiado con respecto a otros problemas ya resueltos es la frecuencia. Determina la corriente que circula por el circuito y el factor de potencia, es decir, el coseno de phi. ¿De acuerdo? Bueno, este os queda para vosotros. Y ya continuaremos en el próximo vídeo con el 6 y en adelante. Venga, un saludo y ya seguimos con esto.